Saludos nuevamente. En este capítulo quiero que veamos lo que es masa, cámara, luces, trayectorias. Quiero que veamos un poco de los masas de distribución, elementos de distribución y algunas cosas más, ¿ok? Las cámaras, voy a hacer un box que sirva como plano, ¿ok? Y vamos a hacer una esfera. Ok. No, déjenme poner desde la otra vista. Siempre que ustedes ven, es diferente. Si ustedes ven la malla como está aquí, con los planos horizontales, y si yo la hago la malla aquí, aquí están los planos horizontales. Entonces prefiero hacerlo desde la vista que les digo para que se vea mejor. Ok. Si tenemos estos dos elementos centrados, voy a ubicarlos donde se debe. Ok, imaginémonos que tenemos aquí, voy a hacerlo esto más grande y más ancho. Ok, primero, cámaras. Cuando nosotros tenemos una cámara, tenemos dos tipos de cámaras. La primera cámara es una cámara target y la otra cámara es una cámara free. ¿Ya? Y tenemos varias formas de generar la cámara. Cuando yo te genero en la opción de cámaras, tenemos lo que ustedes ven, una physical, una target y una free. Una target es una cámara que está enfocando siempre hacia el objetivo. ¿Ok? Si ustedes se fijan, siempre va a estar enfocando en el objetivo. Cuando nosotros hemos creado una cámara, eso es un objeto más, pero se vuelve también una vista, la vista de cámaras, y ya me permite seleccionar la cámara apropiadamente. Entonces, cuando yo me mueva desde la cámara, estoy cambiando la perspectiva, ¿sí ven? Estoy cambiándome la vista, pero esta es una cámara eh, target, por tanto, esto me permite moverme, eh, acercarme, entonces puedo hacer cualquier movimiento, lo que sea, y tengo los dos objetivos, es decir, el objetivo puedo cambiarlo como puedo cambiar la cámara. ¿Ya? Entonces, ahora puedo cambiar la cámara si estoy desde abajo, si estoy desde arriba o cualquier elemento. Otra cosa que podemos hacer con la cámara que me parece estupendo es trabajar. Por ejemplo, si yo me enfoco en el objetivo de la cámara, directamente en el objeto, o centro en el objeto, para que sea mi foco. Voy a ponerlo desde aquí para enfocarlo mejor. Vamos centrándolo. Ya, elijo el centro, ¿sí ven? Bueno, cuando nosotros hacemos esto, la cámara siempre va a estar enfocando a ese punto. Podemos acercarla. Entonces, cuando nosotros tenemos los objetos de la cámara, nosotros podemos trabajar, inclusive darle el lente, podemos darle el punto de vista de la cámara, entonces a cambiarlo el objetivo, si ustedes ven. Entonces podemos, al cambiar estos de aquí, podemos decir el tipo de lente que sea, 15 milímetros, podemos decirle que sea, bueno, este tipo, un target camera, ¿ya? Entonces, o puede ser una free cámara, y podemos darle que muestre el horizonte, que muestre el cono. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de obturación? ¿Cuál va a ser los planos? Bueno, tenemos múltiples efectos, lo que sea, el de que difumine el plano de profundidad. Bueno, tenemos varias cosas que vamos a conversar, pero lo que me interesa a mí tratar en estos momentos es cómo convertimos esta cámara en una trayectoria.
Entonces, cuando nosotros tenemos esta cámara, ¿ya? Podemos generar, por ejemplo, una trayectoria que es un shape, siempre va a ser un shape, ¿ya? Y este shape puede ser, vamos a hacer un círculo, y un círculo que también tome desde el centro este elemento de la esfera, perdón. Voy a hacer un círculo, me tome de la esfera hasta esta parte, o sea que tome hasta la cámara, ¿no? Entonces cuando tenemos este efecto, ¿ya? Es importante de que si vamos a hacer esto, eh, el elemento de la cámara, déjame seleccionar este plano y movamos un poco el círculo que está en el plano de referencia pivotal de 0 esté a la altura de la cámara. Esto, entonces necesito que este elemento esté alineado con la cámara. Si ustedes se dan cuenta, no está bien, también en este momento, porque no está 100% alineado con la cámara, porque no está en el centro. Pero bueno, para nuestro efecto es más que suficiente. Entonces, cuando yo hago esto, selecciono la cámara, me voy a Motion, que es la opción que está aquí. En Motion tenemos, bueno, aquí tenemos seleccionado la cámara y le decimos Motion Path y podemos convertir desde una trayectoria, desde un spline a una trayectoria. Entonces convertimos desde un spline hacia una trayectoria y por tanto la trayectoria ya está establecida. ¿Ok? La diferencia con una cámara free, si hacemos una cámara free y la vamos poniendo, oh, no lo diría, ese ángulo no, déjame ponerlo de este ángulo y lo voy a rotar. Las cámaras free, como ustedes pueden ver, ya no tienen el target, o sea, simplemente están enfocando y también vamos a, si ustedes se dan cuenta, este efecto, también tenemos como cámara 2 en este caso, o sea, la cámara que hemos creado, tenemos cámara 1 que es la target y la cámara 2 que es la free. Y la free lo que estamos haciendo es esto. Pero la free cuando se mueve no tiene el efecto de la target. ¿Ok? Entonces ellos tendríamos que generar de una forma u otra las correcciones para la trayectoria. Entonces si yo voy a hacer el efecto de la cámara free y si quisiera hacerle una trayectoria como tenemos con la otra, voy a hacer lo mismo, vamos a hacer un círculo, ok, y le voy a decir que la cámara que es free, ya vamos a motion, hacemos exactamente motion path, seleccionamos la cámara 2, si ven, entonces convert from y le digo que lo haga con esta ruta. Pero ¿qué sucede aquí? Vamos a ver. ¿Qué pasó con la cámara 2? Si ustedes se dan cuenta, ella genera la trayectoria, pero en el momento que está moviéndose, déjame ver que aquí estamos haciendo el efecto, ya esta es la que está rotando, aquí lo pueden ver mejor. Fíjense que ella mantiene el foco donde estaba, porque aquí es donde estaba originalmente, pero ella sigue manteniendo automáticamente el foco. ¿Ok? Claro, nosotros podemos ir haciendo las correcciones del caso, por ejemplo, podemos hacer el auto key y podemos ir generando los keys ya de la cámara para que vaya efectuando el elemento, ¿no? Entonces hay otros constraints y puedo decirle, ah no, aquí la quiero rotar para que la cámara aquí vea el elemento. Vamos moviendo un poco, la voy a rotar
otra vez, de tal manera que si ustedes se dan cuenta, sigo este efecto, voy a rotarla todo el efecto, ya aquí está al revés prácticamente. Si ustedes se dan cuenta, puedo ir haciendo los ajustes del caso para que la cámara mantenga el foco, ¿no? Y así podemos generar los dos efectos. Entonces, podemos ir poniendo los elementos dentro de la cámara. Y aquí ya vamos a perder la vista porque lo que vamos a tener es el plano desde abajo. ¿Ya? Entonces podemos verlo desde algún ángulo que sea decente hasta terminar, ¿no? Y tenemos esta forma. Y podemos ir haciendo los arreglos manuales que ya depende de lo que ustedes desean tener para que ustedes puedan tener el efecto. Tenemos la cámara 2 y lo que vendría a ser, voy a poner acá la cámara 1, ok, y lo voy a dejar en default shading y vamos a tener ese efecto en la cámara 1 y en la cámara 2, ¿sí ven? Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. También podemos coger una cámara o una perspectiva, por ejemplo. Voy a irme a la perspectiva otra vez y la perspectiva la voy a manejar hasta el momento que a mí me guste. Entonces puedo dejar esto desde afuera, por ejemplo. Quiero este elemento y puedo ir en Views, crear una cámara física desde la vista, desde esta vista. Entonces tenemos, esa cámara se creó automáticamente y me dice Physical Camera 1. O si no, puedo regresar a la perspectiva, puedo manejar los otros elementos, digamos, vamos a acercarlo. Vamos a poner aquí y puedo generar la cámara estándar. La cámara estándar es efectivamente parecida a la Free y la Physical es parecida a la Target. Como ustedes pueden ver, la Physical tiene manejando esto de aquí, ¿no? Entonces tenemos todas esas formas de crear cámaras, animaciones, rutas, trayectorias, todo lo que ustedes necesiten, ¿no? Entonces podemos coger una trayectoria que vamos grabándola manualmente y convertirla a un path para que pueda ser trabajada, ¿no? Entonces, esa es nuestra clase de hoy sobre cámaras. Vamos a ver algo sobre luces. Quiero conversar con ustedes sobre los elementos de las luces. Vamos a hacer un cilindro. Y vamos a hacer un teapot, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos unas luces de default, ¿ok? Pero estas luces son generales. Uno les dice si desea generar sombra o no. Aquí trabajamos unas luces generales. Generalmente en las views, en el viewport, configure. Aquí le podemos definir qué es lo que vamos a generar si deseamos las formas, display, fondos, etcétera, ¿no? Entonces esto lo vamos a andar en otro capítulo, pero quiero ver las luces en este momento. Cuando nosotros tenemos las luces tenemos lo mismo, tenemos target light y tenemos un free light y tenemos un sun positioner, donde está el sol. Generalmente cuando nosotros tenemos las luces no las tenemos en un solo sitio. Generalmente cuando tenemos influencia de las luces tenemos las luces de nuestra habitación, las luces que vienen de afuera,
las luces del entorno, etcétera, etcétera. Entonces la iluminación no necesariamente depende de una sola fuente de luz. Entonces si nosotros hacemos un sun positioner, por ejemplo, y vamos a definirle dónde lo vamos a poner el sol, y ustedes se dan cuenta que aquí le podemos decir que va a ser norte, el sur, el este, el oeste, perdón, entonces le podemos decir así, y hacia dónde va la luz generada. Entonces cuando tenemos este sun positioner, le decimos si lo vamos a querer mostrar, la distancia que va a generar, qué enfoque o qué elementos va a dar, va a depender de la hora, para que sea más o menos intenso, y qué hora es este momento, son las 12 horas, bueno, en qué fecha del año, bueno, tiene todos estos elementos, inclusive en qué latitud y en qué longitud estamos, y él va a generar la simulación del sol para saber exactamente y hacer una simulación de lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, este es el primer efecto que podemos ponerle a nuestro elemento para saber cuál va a ser la posición de nuestro sol, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos cambiarlos, podemos ampliar la posición del sol, y como ustedes pueden ver los parámetros de display, de posición del sol, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden decirle en qué ciudad están. Aquí ustedes tienen todo el mapa del mundo para que ustedes puedan cambiar, ponerse, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es nuestra primera posición del sol, nuestra primera referencia. Ahora, cuando generamos luces, vamos a generar una free light, por ejemplo, y vamos a ponerla en alguna posición. Si ustedes se dan cuenta, es importante que ustedes generen la posición de la luz, ¿ya? Y cuál va a ser su incidencia. Entonces, si tenemos aquí nuestra luz, ¿ya? Vamos a decirle algunas formas. Y lo primero que tenemos que decirle, bueno, si está en on, ¿ya? Si es va targeted, o sea que tiene un objetivo. Aquí tiene un template, una serie de templates que podemos seleccionar si va a ser luz halógena, lo que sea, ya, la fluorescente o lo que sea. Pero también podemos cambiarle los parámetros aquí, ¿ya? Para definir si la va a tener. Y aquí es una cosa importante, ¿genera luz, se genera sombras, perdón, sí o no? Entonces si nosotros decimos que genere sombras, vamos a tener la luz que nosotros vamos a querer de acuerdo a la intensidad. Déjame eliminar un poco la luz del sol para ver si tenemos más o menos intensidad en nuestro elemento, ¿no? Permítanme. Miren, por ejemplo, aquí la luz no llega tanto, a pesar de que aquí vamos a ponerlo, si ustedes se dan cuenta, aquí está, bueno, estamos en esta perspectiva, quiero esta. La luz de alguna manera o está en contra. O sea, si la luz que nosotros estamos en la perspectiva que nosotros estamos, la luz no está apropiadamente puesta, entonces no va a generar, aquí por ejemplo tenemos una luz. Perdón, ¿dónde está la luz? La cámara. Aquí tenemos una luz y aquí tenemos otra luz, que son las que nos van a generar esto de aquí. Y aquí he puesto otra luz, vamos a ponerla del otro lado. Es importante también que sepamos dónde están, fíjense. Entonces, para saber cómo vamos a generar los efectos de luz y sombra de nuestro elemento. Entonces, todos los que efectos aquí son importantes, o sea, la distancia, la puesta, vamos a ver qué vamos a generar, ¿no? Entonces cuando tenemos esto, ya, como ustedes veían, teníamos algunas luces, ups, no, perdón, aquí me equivoqué, production, vamos a hacer un render, seguimos en
las luces, alguna me está generando todas las sombras. Déjame empezar con una cosa a la luz. Vamos a empezar con esta Free Light y vamos a decirle, lastimosamente parece que por memoria no me está generando mucha las luces y las sombras aquí en el render. Sí, porque aquí debería hacerlo. El full shading, sí, está bien. Bueno, entonces tendré que ir renderizando cada uno de los elementos. Déjeme intentar entonces con una target para que podamos ver la situación. Vamos a una target like y esta target light de nuevo, o sea, generamos desde un inicio hasta un target. Cuando tenemos este target, vamos a perspectiva, rendering, sigo oscuro, eso se supone que es, estoy creando targets por gusto. Déjenme, voy a borrar algunos elementos aquí. A ver, voy a generar algunas templates. Vamos a coger un template para empezar. 250 watts. Le voy a decir las luces de proporción. Shadows me diga que sí. Y vamos a ver si genera sombra. Veamos. No, sigue generando todo en negro. Free light. Aquí tenemos cuánto es el color de la iluminación. Si voy a una fluorescente, una HD. Siguen oscuras. Déjame partir desde cero de nuevo. Déjame seleccionar la Free Light. ¿Será porque borramos el sol? Parece que es porque borramos el sol. Sí, una vez que se genera la posición del sol. Vamos hacia abajo. Nos está poniendo hacia arriba. Déjame centrar todo, ¿no? Ok. Quiero que lo hagas hacia abajo, no hacia arriba. Creo que tengo una perspectiva equivocada. De alguna manera. Voy a hacer de nuevo de cero. Voy a hacer cancela. Voy a hacer un reset. Tal vez por todos los elementos que ya le puse, no los puse en el orden necesario. Voy a hacer un plano. Voy a hacer una esfera. Voy a subir la esfera.
Vamos a subir la esfera. Vamos a poner un box. Vamos a hacer con estos dos elementos iniciales. A ver, entonces voy a comenzar directamente con las luces. Vamos a empezar por una target light. Voy a decir que va a cambiar los efectos para que pueda generar. Voy a eliminar aquí las luces que tiene por default. Entonces, y voy a decirle que pongamos hasta aquí. Entonces, esto voy a decirle que genere la luz hacia aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la luz está arriba, no tan arriba en este momento, pero si nosotros vamos a renderizar, van a darse cuenta que tenemos el efecto de luz y sombra, pero aquí todavía los elementos no dan sombra. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, rendericémoslo. ¿Dónde está la luz? Porque la luz estaba de este lado, vamos a hacerlo hasta este lado. Y dónde están las sombras, ¿no? Igual aquí va a ser el radio, los segmentos, los hemisferios, etcétera, etcétera. Vamos a generar aquí las luces. Vamos a generar aquí. Una de las cosas importantes es que si yo quiero que genere sombra, entonces tengo que activar los shadows. ¿Ok? No todas las luces generan sombra. Entonces aquí tenemos la luz y la sombra está del otro lado. Entonces por eso a veces el shadow genera total oscuridad. Pero podemos también cambiar la intensidad de la luz. Déjeme activar el shadow. Entonces podemos cambiar aquí la intensidad de la luz en tanto grados Kelvin, 65, fluorescente, déjame ver aquí, en fluorescente, le podemos decir, aquí tenemos todavía, podemos cambiar los grados Kelvin que se llaman, podemos hacer una luz muy intensa. A veces cuando la luz es muy intensa quema a los elementos. La intensidad, el lumens en CD o en LuxArts, entonces podemos decir aumentarle la intensidad. Entonces, permíteme generar, bueno, seguimos aquí. Entonces voy a poner otras luces. Generalmente si ya tengo una luz target, voy a poner una luz free. Esta luz free va a estar, déjenme ver dónde va a estar. Voy a hacerla más cerca. Entonces podemos generar, si ven, tenemos la iluminación, tenemos la amplitud, tenemos donde podemos generar esta luz, obviamente por default, si ustedes se dan cuenta, aquí. Entonces podemos generar tantas luces como necesitamos. Voy a generar la luz del sol. Entonces la luz del sol está hacia acá. Entonces voy a girarlo. Voy a girarlo para que genere. ¿Ven? Y comenzamos a tener la iluminación, tenemos las sombras, tenemos los elementos. Entonces podemos decir cuál es la intensidad del uno, cuál es la intensidad del otro, hasta dónde queremos que llegue la iluminación. Perdón, puedo decidir cómo que generamos los efectos, ¿no? Inclusive si generamos una lámpara, aquí, perdón, automáticamente es importante cómo se generan los efectos de luz y sombra, ¿sí ven?
Entonces, ¿qué luces van a generar luz sombra y cuáles no? La luz de sunlight no va a generar sombras, eso ya es por default. Tenemos que generar otro tipo de luces para generar sombras. ¿Okay? Otro elemento que tenemos que a veces que trabajar es cómo distribuimos un elemento alrededor de un... a veces queremos rocas alrededor de una distribución, podemos hacer árboles, pasto, etc. Por ejemplo, permítanme resetear esto. Por ejemplo, lo que tenemos, voy a hacer nuevamente mi box de piso, ¿ya? Y en los elementos de geometría, nosotros inclusive tenemos los que son los árboles, extended zones, follajes, walls, sí, follaje. Tenemos pequeños arbustos, entonces podemos poner un elemento aquí, ¿ya? Entonces tenemos, déjame dejarlo en un solo elemento. Y a veces quiero distribuirlo, este elemento, alrededor de toda una zona. Entonces lo que yo debo hacer aquí es, puedo seleccionar dos cosas. Una forma es el scatter, que se llama. Al seleccionar el scatter yo le voy a decir dónde quiero los elementos. Entonces puedo decir en geometría, en compound objects, ¿ya? Y tengo la opción de scatter. Y scatter es porque yo tengo que este objeto lo voy a distribuir en esta cantidad de objetos. Perdón, en este lugar de distribución. Entonces aquí le decimos cuántos objetos necesitamos. Le podemos aumentar y ponerle los objetos que necesitemos. Pero también le podemos decir dónde necesitamos estos objetos. Podemos decirle que estamos en el volumen, en todos los face centers, en los edge, en los vértices, en los along edge, random faces, y ven o saltando cada tantos faces, ¿no? Entonces, en mi caso, deseo el volumen y tengo elementos que estamos generando, ¿no? Entonces nosotros podemos ir a otro árbol. Aquí podemos decirle cuántos elementos necesitamos. A lo mejor necesito 42, sino solamente 16 o menos. Entonces, y puedo escoger otro elemento, ¿ya? Como les mostraba aquí en Extended, podemos escoger follaje. No, bueno, ya vimos con railing. Bueno, ya no quiero hacer paredes. Otro tipo de follaje, por ejemplo, este elemento, ya, y podemos achicarlo, podemos generarlo como ustedes quieran, ¿no? O sea, puedo hacer un arbusto pequeño y nuevamente puedo ir a Compound Object, Scatter y hacer exactamente el mismo efecto y le puedo decir que el objeto de distribución sea el mismo, ¿ya? Y me va a decir dónde lo vamos a poner, ¿no? Entonces le podemos definir las zonas y le puedo decir nuevamente en volumen, ¿ya? Aquí la memoria se queda un poco, pero bueno. Entonces, si hacemos este elemento con césped o con material de césped, lo que podemos poner el color, vamos a poner en este momento como color verde. ¿Ya? Bueno, y si vemos el render, la cantidad de objetos que tiene hace que se convierta un poco más lento. Tenemos unos objetos de distribución dentro de lo que nosotros necesitamos. Puede ser, como les digo, piedras, paredes, puede ser cualquier elemento que ustedes quieran distribuir aleatoriamente dentro de un objeto y esto le va a servir. Lo mismo cuando, por ejemplo, tenemos que desarrollar un elemento alrededor de una área, por decirle algo, pero que sigue una ruta. Ya muchas veces vamos de nuevo a hacer nuestro box,
¿ya? Quiero hacer otro box así, por ejemplo. No, perdón. El mouse no me está ayudando. Pero bueno, vamos a seleccionar este box de esta manera. ¿No? Así, ¿no? Y quiero desarrollar una ruta. Entonces es importante que vayamos a geometría. Voy a generar en line. Entonces voy a decirle que esta ruta. ¿Ok? Entonces quiero que mi objeto se maneje en base a esta ruta. Es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es el eje de este elemento y cuál es el eje que este elemento, que estamos alineados. Es decir, que si este elemento está el eje en esta base, el otro también tiene que estar en la misma altura. Entonces, si no, elevaríamos la línea o lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Entonces seleccionamos este elemento y en Tools, en Align, tenemos el Spacing Tool. En el Spacing Tool le podemos decir que seleccione la ruta y vamos a seleccionar la ruta. Y si ustedes ven aquí podemos poner cuántos elementos necesitamos. Entonces podemos decir que sean tantos elementos y a las filas les podemos poner que se alineen con los filos o se le alinean con los centros o se le alinean de acuerdo a la ruta y aquí van a hacer este efecto de alineación, ¿no? Entonces una vez que los tenemos pues ya podemos ponerle apply y nuestro objeto original ya podemos eliminarlo y tenemos unos elementos que van a estar de acuerdo a una ruta. Nos sirve muchísimo en caso de que tengamos alguna trayectoria que desarrollar, etcétera, etcétera. Entonces, otra forma de manejar muchos elementos es la forma de array. Cuando nosotros hacemos, vamos a poner nuestra base nuevamente y voy a hacer vamos a hacer una caja. ¿Okay? Entonces, en el objeto de array, voy a dedicarme directamente a esto, le podemos decir cuál de nuestros ejes queremos jugar en nuestro elemento, ¿ok? Entonces en Tools tenemos Array y nos va a abrir esta ventana. Quiero activar 10 elementos, voy a activar el preview. Automáticamente ustedes ven que como dice aquí 10, él generó 10. Entonces podemos hacer este cambio aquí y podemos hacerlo menos o más o lo que sea, ¿no? Déjame ponerle 5 para no generar tanto este de aquí. Además, les voy a decir en qué eje los quiero. Si los quieres mover, rotar o escalar. Es decir, que si los quiero mover en el eje X, o sea, horizontalmente, entonces le voy a decir que en el eje X se desplacen una cantidad. ¿Sí ven? Son los elementos que se están separando porque antes estaban uno encima de otro y podemos decirle que se desplacen de esta manera. Es más, yo los puedo desplazar en dos ejes, si ustedes se dan cuenta, puedo desplazarlo en dos ejes, ¿ya? O puedo desplazar en tres ejes. Y vemos los elementos de esa manera. ¿Ok? Entonces podemos generar escalones rápidamente, hacer ese efecto. También podemos rotarlos, o sea, si nosotros generamos el efecto de moverlos, o sea, podemos también rotarlos. ¿Ok? Podemos rotarlos o podemos cambiar su escala, ya sea en eje X, en eje Y o en eje Z, de tal manera que podamos achicarlos, agrandarlos, o sea, lo que sea. ¿Ok? Entonces, quiero, a partir de nuevo, desde el primer elemento, quiero decir qué pasa cuando quiero elementos en 2D. En elementos en 2D voy a hacer, bueno, vamos a hacer de nuevo el eje X, ¿ya? Pero también quiero que crezcan en 2D, y quiero que crezcan en 5 elementos, bueno, 5 para que no sea tan grande, porque aquí los ocupe mucho. ¿Ya? 5 elementos en 2D,
pero aquí quiero que se mueven en el eje Y y en, perdón, estoy en un solo eje. Perdón, aquí déjeme poner en 0. Ya. Lo que quiero decir aquí es, aquí está el incremento, y le puedo decir que en el eje Y se generen hacia negativo, tenemos esto. Y también podemos rotarlos, moverlos, incrementarlos, lo que ustedes deseen, ¿no? Y todos los elementos van a responder hacia eso. Entonces, de ahí podemos hacerlo también en 3D y esto va a subir en el eje Z. Y ya como ustedes pueden ver, ya son 100 elementos, entonces tarda un poco en generarlos, ¿no? Entonces va a tardar un poco, pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay todos estos elementos. Y él va a generar bueno, no lo genera en la vista, pero la idea es exactamente esa. Ustedes pueden generar animaciones completas, lo que vimos hecho en las paredes, por ejemplo, pueden generarlas muy rápidamente y cada uno de los elementos puede ser independiente, pueden ustedes borrarlos, pueden ustedes generar más, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado este tutorial, nos vemos en el siguiente capítulo.